Palabras de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Sí. Hola, buenas noches, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. El presidente Biden sigue mandando mensajes a China. Tras las amenazas de la reciente visita de la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, los chinos trataron de intimidar al mundo, pero saben que Estados Unidos es el principal cliente de todas las plantas que manufacturan productos. Entonces, pese a que hicieron mucho alarde de su fuerza militar, cuando llegaron a las aguas internacionales del Mar de China, los portaaviones norteamericanos, China empezó a bajar de tono las amenazas. Ahora, a China le queda muy claro que el presidente Clinton, en la toma de la plaza de Tiananmen hace 30 años, declaró a China la nación más favorecida y le dio muchísimos negocios para que China pudiera fomentar el empleo, la productividad, algo que no se han puesto a pensar. Ahora China no puede sacar todas las ganancias de Estados Unidos después de hacer todos estos negocios. Parte del dinero se queda invertido en la deuda pública de Estados Unidos y Estados Unidos por ahí tiene el sartén por el mango para poder controlar a este gigante asiático. Hoy tenemos un invitado especial que gente de la audiencia de Charlas de la Noche me sugirió entrevistar. Estamos hablando del ingeniero David Rangel, quien cuenta con experiencia profesional de haber ejercido su profesión en Venezuela, aspecto que le permitió darse cuenta durante el chavismo cómo esta manipulación política va envolviendo a la población para terminar con una manipulación completa. Ahora, él alza su voz y quiere lanzarse como candidato independiente a presidente de México. Entonces, bienvenido, ingeniero Rangel. ¿Qué lo motivó a autoproclamarse candidato independiente? Señor Frank, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo que me concede para platicar con usted y con su amable auditorio. Bueno, yo como ingeniero, realmente nunca me llamó la atención la política. Siempre a lo largo de mi vida profesional estuve tratando de mantenerme lo más alejado de la política porque nunca me llamó la atención. Pero como usted bien menciona, mi experiencia en un trabajo de consultoría en ingenierías ahí en Venezuela, pues me hizo en aquel momento darme cuenta de una manipulación en la que estaba siendo envuelto el pueblo venezolano. Me tocó un año en el que estaba Hugo Chávez en el poder y la pugna en ese momento era de chavistas y antichavistas. Aquí en México estamos viviendo algo equivalente y con dos grupos de polarización bien definidos, bien marcados. Y es la misma película que yo vi en aquellos años, pero aquí con personajes diferentes. Y la diferencia principal ahora es que esta película está ocurriendo en México, en mi país, y esa es la motivación principal. Yo conocí varias personas en Venezuela que algunos de ellos tuvieron la preparación académica, el inglés o alguna otra habilidad para poder salir de Venezuela y huir del desastre en el que estaba siendo sumergido su país. Los que no pudieron hacerlo
se quedaron, y al día de hoy tengo la certeza porque los conocí, que están sumidos en la miseria. Entonces, la decisión para mí fue hacer todo lo que está en mis manos para evitar, alzando la voz de manera pacífica, que algo como lo que yo vi el antes y el después de Venezuela pudiera llegar a ocurrir aquí en México. Aquí en México hay personas que dicen que México aún no toca fondo, y yo la verdad es que no estoy de acuerdo absolutamente en nada de esa declaración, porque si en México esperamos a que tocar fondo, como le pasó en Venezuela, no hay manera de salir rápido de la miseria. Y es por eso que he decidido alzar mi voz y proponerme como un precandidato a la presidencia de la República en 2024. Esa es la motivación principal, pero la otra es porque he analizado cuáles fueron las estrategias que siguieron en Venezuela, cuáles son las estrategias que están siguiendo aquí en México. Yo no estoy absolutamente para nada de acuerdo con el comunismo, mucho menos con las tendencias chavistas, castristas, chavistas. Eso es algo que en México no tenemos el ADN como para tolerar estar sumidos en una dictadura como está Venezuela, como está Cuba, por ejemplo. Es por eso la razón. Y porque creo que poniendo un enfoque distinto, realmente podemos lograr cosas muy positivas por la ubicación geográfica que tenemos como país, por el entorno político, las fricciones entre Estados Unidos y China que usted acaba de mencionar. Tenemos varios ingredientes que nos pueden ayudar a salir adelante de una manera que beneficie a todos. Básicamente, mi propuesta consiste en hacer algunos cambios en las reglas del capitalismo. México es un país capitalista, no es el país que dio origen al capitalismo. Sabemos que el origen del capitalismo tuvo lugar en Estados Unidos y de ahí se expandió a muchas partes del mundo, pero México forma parte de ese régimen capitalista y mi propuesta básicamente consiste en hacer algunos cambios en las reglas del capitalismo para que logremos un capitalismo que sea incluyente, un capitalismo que funcione para las mayorías. Estoy preparando un libro que ya lo tengo casi terminado y espero publicarlo a final de este año, a principio del próximo año. Y en toda mi investigación, bueno, menciono también que tengo una maestría en materiales y nanotecnología. Y bueno, yo provengo de una familia trabajadora. Fui un niño lavacoches, fui un adolescente que hacía trabajos de costura en una máquina de coser, un adolescente que hacía el trabajo de ayudante de mecánico. Eso fue como el inicio y prácticamente yo he trabajado toda mi vida, mucho tiempo trabajando y estudiando, y al día de hoy soy un consultor internacional. Conozco la gente, cómo trabaja en Colombia, Venezuela, Argentina, Guatemala, Brasil, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y China. Entonces, esa experiencia profesional en las áreas de ingeniería me han permitido entender y proponer, sobre todo proponer algo para México. En una de las empresas que yo laboré, propuse un proyecto en el cual la empresa ponía al alcance de una población de escasos recursos productos a manera de crédito para que esas personas pudieran venderlo y obtener una utilidad, y hacer como una especie de crédito revolvente. Y ese proyecto que yo propuse, que fue aceptado en la compañía, me permitió darme cuenta que se puede colaborar en lo que se denomina la pirámide socioeconómica, que tiene una cúspide y una base. Y la propuesta a grandes rasgos es que la cúspide invierta directamente en la base. Más allá de estar en pugnas, como lo estamos viendo ahora, como lo estuvieron en Venezuela, donde enarbolaban la bandera del capitalismo y el imperialismo, precisamente es lo contrario a lo que deberíamos de hacer. Conectar las cúspides de la pirámide socioeconómica con la base. Y ambas grupos se benefician. Más allá de pugnas ideológicas, yo puedo afirmar que con estrategias de ese tipo, ambas poblaciones se pueden beneficiar. ¿Por qué? Porque una población que está en la base de la pirámide, que tenga oportunidades
equivalentes a como si fuera una escalera. Es como si le pusiéramos un escalón para que dé el primer paso, después el segundo, después el tercero y ascienda en la pirámide socioeconómica. De tal forma que convirtamos esa pirámide socioeconómica en un rombo, donde la población de clase media aumenta y hay un dinamismo mayor en la economía. Ingeniero Rangel, perdone que le interrumpa, pero ¿no se le hace que ya en estos años, 4 años y medio de López Obradorismo, se ha hecho de la clase pobre una clase parasitaria? ¿No se le hace que ya esos jóvenes que ya no tienen aspiraciones, ya no van a las universidades, que les llaman hasta ninis, ya están de cierta manera pues contaminados de esa ideología de López, que ha invertido el dinero de otros proyectos, fideicomisos, etcétera, en hacer una clase parasitaria? Ahora, ¿se podrá cambiar la mentalidad de esos jóvenes? Yo creo que sí. Tiene usted razón en que la influencia de la ideología del régimen actual ha sido constante, ha sido muy intensiva, pero lo que yo escucho en la gente es que realmente buscan progresar y la gente está dispuesta a trabajar. Y eso es lo que me alienta. A partir de lo que yo me pronuncié, he recibido comentarios desde el mismo día que lo hice en una plaza pública, y recibí una respuesta positiva de la gente, espontánea. No fue algo que se preparó, sino fue algo espontáneo. Lo hablé en una plaza pública y la gente lo recibió con ánimo, con entusiasmo. En algunas de las entrevistas que ya me hicieron, incluso con ilusión. O sea, hay gente, mucha gente aquí en México que quiere realmente ver que este país progrese, porque tenemos realmente todo para hacerlo. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos una diversidad de clientes, pero yo creo que precisamente una de las fortalezas que tenemos es la gente, porque la gente en México es trabajadora, es creativa. Lo que falta es encontrar ese motivador y sobre todo trabajar en unidad. Cuando nos hemos propuesto salir adelante de desastres como nosotros lo vivimos cuando éramos estudiantes en el 85, yo soy originario de la Ciudad de México y lo que vimos es que la gente se volcó a las calles cuando vio la inacción del gobierno, y lo que no hizo el gobierno lo hizo la población civil, sacar adelante a la gente que estaba en el desastre del temblor del 85. Eso es algo inherente a la manera de ser de acá de los mexicanos. Y también algo que yo tengo la fortuna de haber sido parte de esas vivencias, es que después del 85, en el 86, yo era un estudiante de clase trabajadora que trabajaba y estudiaba. Y en ese año se pretendió por parte del rector de la UNAM hacer una reforma con el argumento de tratar de mejorar la calidad de la educación superior, pero el trasfondo es que querían reducir la población estudiantil porque querían destinar recursos para el pago de la deuda. Entonces, hubo líderes y estudiantes que protestamos por esa situación, nos organizamos y se hizo en el que logramos recuperar la educación pública superior para las masas. Eso fue un fenómeno que vivimos, del que no se habla mucho. Fue el segundo movimiento estudiantil más importante después del 68. Fue el del 86. Pero a diferencia del 68, el del 86 fue un movimiento exitoso. Logramos el objetivo. Y hubo aprendizajes, fue un movimiento heterogéneo. Hubo aprendizajes y en mi caso lo que aprendí es que haciendo una convocatoria adecuada podemos lograr grandes resultados con la cooperación y el trabajo de todos. Pero en el mismo movimiento, ahora que he estudiado todo esto, me doy cuenta que algunos de aquellos líderes que fueron líderes estudiantiles en el 86 aprendieron a estirar la mano para beneficiarse económicamente. Y el día de hoy son funcionarios públicos y algunos de ellos nos gobiernan. Y es la misma estrategia que siguió Hugo Chávez, apoyándose en enarbolar causas justas
para motivar que lo que fue el movimiento chavista. Y fue lo mismo que hizo Castro en Cuba y que ahora están pretendiendo hacerlo aquí en México. La diferencia es que aquí en México tenemos voluntad para evitar que este tipo de cosas pasen. Y hay mucha gente que está a favor de que hagamos cambios necesarios. Gracias, ingeniero Rangel. Ahora, por ejemplo, el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, al no encontrar los elementos en la normatividad jurídica de la Constitución para hacer cambios, está lanzando decretos hasta cierto punto absurdos. ¿Cómo podría usted solucionar ese problema creado con una Guardia Nacional que es completamente anticonstitucional, que no la dirigen militares de carrera, que tiene en sus filas elementos que son centroamericanos, nacionalizados mexicanos en un sistema fast track de 2 días, no conocen ni el himno ni la historia de México, incluso asesinaron a una mujer en Chihuahua y ya se han visto involucrados en varios problemas. Si usted llegase a la presidencia de manera independiente, ¿cómo enfrentaría este problema? Pues tenemos que apoyarnos en lo que establece la Constitución, tenemos que buscar regresar al Estado de Derecho. Eso es lo que debemos hacer como país. No podemos estar violando la Constitución, violando las leyes con un argumento de ideología castrochavista, que eso vamos por el camino equivocado. Ahora, usted promete cambiar de rumbo, pero para cambiar de rumbo va a encontrarse en el camino, pues, los baches de los carteles del crimen, la deuda externa que ha crecido de manera galopante, quizás un acuerdo de libre comercio que ya no esté funcionando adecuadamente para ambas partes. Lo hemos visto con el aguacate mexicano, que desde que llegaron los carteles a Michoacán, con miles de gatilleros, Cartel Jalisco Nueva Generación se posicionó. En Estados Unidos empezó a escasear el aguacate, pero Estados Unidos no se complicó. Ellos importaron inmediatamente aguacate de Perú, aguacate de Brasil y aguacate de Colombia. Lo he mencionado en los últimos programas. ¿Cómo sería el reposicionamiento del acuerdo de libre comercio que, como lo hemos mencionado, es una oportunidad excelente para aprovechar que Estados Unidos se apoye en México y darle un cauce diferente a los conflictos polémicos que tiene con China? Bueno, lo primero que yo buscaría es alinearnos con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Casi que en ese mismo orden, trataríamos de hacer que las cosas regresen a su lugar. Lo primero, con un capitalismo, un nuevo capitalismo, del que opera en México, que sea un capitalismo incluyente y que funcione para las mayorías, es buscar poner fin a la pobreza en todas sus formas. Eso sería lo primero. Poner fin al hambre, buscando estrategias de inversión de la cúspide hacia la base para lograr la seguridad alimentaria. De ahí lo que tiene que ver con la salud, la educación, la igualdad de género, la disponibilidad del agua, energías asequibles, porque las repercusiones del cambio climático los vivimos independientemente de las fronteras, promover el crecimiento económico sostenido, y ahí es donde entra la pregunta a lo que usted me decía. El Tratado de Libre Comercio es algo que nos va a beneficiar a los dos países, como lo ha hecho por muchos años, por muchas décadas, México, Estados Unidos, una cooperación cercana, de que dé certeza para los dos países. Aquí una de mis propuestas es que estamos en condiciones para lograr que México se suba al carril de ser un líder tecnológico por beneficio de ambos países, Estados Unidos y México. Construir estructuras más resilientes, reducir la desigualdad entre los países y atender lo que son los sistemas
los ecosistemas terrestres y marinos. Y por supuesto, para que todo esto suceda, tiene que hacerse en un ambiente de paz y de seguridad. Todo lo que acabo de mencionar no sería posible si no replegamos el crimen organizado y todos aquellos grupos que impiden que se dé certeza a las actividades económicas. Entonces, el primer enfoque es centrar las políticas en las personas, no en las instituciones, sino en las personas. O, por supuesto, apoyados en las instituciones, pero enfocados hacia las personas, hacia el beneficio de las personas. Y con esto, hacer todo lo necesario para replegar los grupos que impiden el desarrollo económico de México. Ahora, con todo respeto, muy buena su propuesta, pero en un momento en que los partidos, ninguno representa a la oposición, están completamente vendidos a Morena. Cada día más políticos se suman a Morena por intereses económicos, no ideológicos. Los carteles del crimen han recibido más apoyo que nunca de parte de Andrés Manuel López Obrador, que los defiende públicamente, libera al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, reclama al gobierno norteamericano en esta reciente detención del capo de capos, Rafael Caro Quintero, que está acusado de matar a un agente de la DEA, Kiki Camarena. Reclamo que hasta el presidente Reagan hizo fuertemente ante las autoridades del Capitolio. No se está respetando la ley de extradición, lo están defendiendo para que no sea extraditado desde que fue liberado y ahora que fue capturado. ¿Qué pasó? Los marinos fueron derribados con rifles de alto poder cuando viajaban en ese helicóptero. Tengo el video con los disparos, lo presentamos aquí hace algunas semanas. Además, López Obrador en su discurso del 16 de septiembre quiere anunciar la cancelación del tratado de extradición, quiere anunciar que si quieren seguir con el TEMEC o el tratado comercial, tiene que ser con las condiciones a su manera, una retórica anticuada que no sirve, una retórica castrista que no produce nada para los mexicanos y que para él solamente le dan encabezados en la prensa, pero que no resuelve nada. Usted, si tuviera en este momento enfrente a López Obrador como candidato, que todo apunta a que se quiere reelegir, las corcholatas son para hacer ruido y para distraer. Si usted tuviera frente a su persona en un debate a López Obrador, ¿cuál sería su propuesta para marcarle que va por el rumbo equivocado y que usted tiene algo mejor que ofrecer y empuñarlo y decirle, aquí está la solución a los problemas? Ok, vamos a identificar que hay dos hilos. Y como preámbulo a lo que les voy a comentar, las redes sociales y las tecnologías de información y de la comunicación han hecho que estemos más interconectados, pero más distanciados. Y podemos identificar aquí dos grandes hilos, los que están a favor del régimen actual y los que estamos en contra. Los que estamos en contra tenemos una propuesta equivalente. Y no porque haya algunos políticos que cambien de un bando a otro, quiere decir que no existe la oposición. La oposición existe, hay que reforzarla, hay que fortalecerla, y con una propuesta equivalente podemos ofrecer opciones que son competibles, que son competitivas ante el régimen que se fundamenta en una ideología castrochavista. Yo, por eso es que estoy levantando la mano, porque sé que existe todavía oposición y quiero sumarme a esa oposición para demostrar que unidos podemos ir en el camino contrario. Entonces, si hablamos de esos dos grandes hilos, el hilo en el que estamos sumergidos actualmente promete dádivas, promete becas, promete apoyos, y yo lo que propongo es equivalente, pero de una manera productiva, que nos hace crecer, que incluso la gente puede aspirar a algo más. Entonces, creo que mi propuesta
cubre las expectativas de lo que el siglo actual les promete, nosotros vamos a proponer lo equivalente, pero con posibilidades de poder crecer. Pero si en su discurso López Obrador se declaró en contra de los aspiracionistas. Ese es problema de él, no mío. Ahora, todo en términos de discurso, de retórica, tiene un camino enfocado de parte de usted. Pero recuerde que lamentablemente, con todo el respeto, ingeniero Rangel, los políticos mexicanos juegan muy sucio. Bueno, aquí aprovecho su espacio y hago una convocatoria a la ciudadanía. Este es un movimiento que nos debe de interesar a los ciudadanos y nosotros poner el camino que queremos que los políticos sigan de acuerdo a lo que nosotros tenemos como aspiraciones en cuanto a ciudadanos. Y debe ser más grande ese movimiento que el de los partidos políticos, porque los partidos políticos individualmente lo que buscan es el beneficio político y económico, pero aquí ya no hay chance de que estemos pensando de esa manera. Nosotros tenemos que alzar la voz como ciudadanos y por eso es que yo estoy dando el primer paso. Ahora, en los estudios sociales hechos a lo largo de los países, pues del Foro de Sao Paulo, el resultado ha sido que la población ya no cree en los partidos políticos. La población está cansada, está desgastada ante un gobierno que ha llenado a la gente de ese hartazgo que hizo pues cometer más manipulación porque los políticos aprovechan hasta esas situaciones. El problema es que ellos tienen recursos ilimitados que son los dineros del pueblo. Ahora, usted como candidato independiente, ¿cómo le diría a nuestra población en Estados Unidos que, con todo respeto a esos casi 50 millones, trabajan hasta 2 empleos para mandar las remesas, están indocumentados, con todos los días la preocupación de posiblemente ser deportados? Ellos se sienten desterrados de México, ingeniero Rangel. Ellos se sienten que no son parte de México, porque son la gente trabajadora que no quiso quedarse a recibir esa dádiva que les da López Obrador de no sé cuánto dinero. Bueno, antes de contestar a su pregunta, yo le comento que mi abuelo fue migrante hace 2 generaciones atrás, se fue a trabajar a Estados Unidos en un concepto que le llamaban vaquerías. Era algún tipo de trabajo que tenía que ver con el ganado. No tuve yo la oportunidad de platicar mucho con mi abuelo, pero sé que él tomó esa decisión de irse a trabajar a Estados Unidos porque México no le daba las condiciones para sostener una familia de 13 integrantes, entre ellos mi papá. Él se fue mucho tiempo, muchos años, y mandaba dinero a mi abuelita para que se sostuviera la familia tan grande que tenía. Entonces, lo que usted me comenta lo entiendo porque lo he vivido en familia, y por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, una de las hermanas de mi mamá, que mi tía, se fue de niña a trabajar, a hacer trabajos en la casa, o sea, trabajos de ayuda en la casa, y ya no regresó, se quedó allá creció, allá se casó, allá tuvo sus hijos, y ahora mis primas son mexicoamericanos, están viviendo allá. Pero mucho tiempo estuvieron mandando ayuda para mi abuela, ayuda económica. Entonces entiendo lo que, tengo familia que vive allá. Entiendo perfectamente lo que significa dividir las familias porque buscan un mejoramiento económico. La raíz no se olvida, no deja de sentirse el arraigo y la añoranza por la esperanza, porque este país salga adelante por sus propios medios, en lugar de que tenga que salir adelante por la ayuda que se manda de la gente que trabaja en Estados Unidos. Entonces, entiendo perfectamente, porque yo lo he vivido en mi familia, pero lo que yo estoy proponiendo va incluso alineado con algo que
algunos políticos mismo en Estados Unidos han mencionado. Al final casi de la redacción de mi libro, encontré en las búsquedas que estuve haciendo a un señor de nombre Robert Reich, que fue secretario del Trabajo durante la administración Clinton, y escribió un libro en 2015 al que tituló Saving Capitalism for the Many and Not for the Few. Y eso está alineado con lo que yo propongo. El capitalismo debe funcionar para las mayorías y no para unas cuantas minorías. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo es como aterrizar esa necesidad que se ve tanto en Estados Unidos como lo estamos viendo ahora en México. La solución no es el socialismo, la solución no es el castrochavismo, la solución es el capitalismo, pero esas deficiencias que tiene el capitalismo son las que tenemos que corregir para que la mayoría se vea beneficiados. Y eso nos ayuda tanto en Estados Unidos como en México. Porque yo he visto, por ejemplo, los casos de estudio que le comento del señor Robert Reich, que hace casos de estudio, pero no hace propuestas específicas. Lo que yo estoy buscando es hacer propuestas específicas. Él menciona, por ejemplo, una persona que atiende un fast food en algún negocio de comida rápida. Ajá. Y la persona puede pasarse toda la vida allí y lo único que le va a alcanzar es lo que dicen, the money enough to pay the bills, solamente lo necesario para pagar las cuentas. Y así se puede pasar toda la vida, así le pasó a mi familia, eso lo entiendo perfectamente y es lo que yo le diría al auditorio mexicano que está allá en Estados Unidos. Ojalá que tengamos éxito con lo que estoy proponiendo y que los políticos en Estados Unidos aterricen de alguna manera para que la mayoría se vea beneficiada del capitalismo, porque si no lo hacemos, el riesgo es que nos ganen los comunistas, los castrochavistas, los populistas, como ya lo vimos, ustedes lo vivieron con Donald Trump, se aprovechan de ese enojo, de ese resentimiento para llegar al poder y después no lo quieren soltar. Y es lo que está pasando aquí en México. En México estamos en el último chance para lograrlo. Si no lo logramos ahorita, va a pasar 20, 30, no sé cuántos años más en que la gente reaccione o que se pueda cambiar la situación. Entonces yo invito y convoco a los universitarios de México y de Estados Unidos a que formen comités en sus universidades, comités económicos, para que analicen de qué maneras un nuevo capitalismo puede ayudar invirtiendo de la cúspide a la base. Muy interesante, ingeniero Rangel. Ahora, básicamente, pues aquí tenemos al exsecretario del departamento, Robert B. Reich, que escribió ese libro, el cual usted menciona, y en el cual va a dedicar algunas opiniones en su libro de usted, y espero y usted pueda presentar ese libro aquí en nuestro programa. Le hacemos la invitación directa con todo aprecio para que la gente sepa, porque cuando se viene en Estados Unidos, las personas cometen muchas veces el error de olvidarse completamente de que hay en cierta manera un México que dejaron atrás. Solamente se encargan de enviar esa remesa, saludar a la familia por teléfono, pero muchos ya no quieren saber de la política de México. Yo he entrevistado a muchos y les digo, ¿qué piensas de lo que está pasando en México? Y muchos dicen, bueno, mientras no afecte a mi familia, a mí no me interesa. Ahora, ¿piensas regresarte? Y la contestación es, ¿para qué si aquí tengo todo lo que nunca pude tener? Y allá no se puede tener todo, incluso ni la tranquilidad de vivir en paz. O sea, a toda nuestra gente le gusta ir a México de visita, de vacaciones, darle el abrazo de Navidad a la familia, saludar amigos, pero regresarse de inmediato a trabajar. Y eso me deja muy claro que la seguridad que estas personas inmigrantes encuentran en Estados Unidos ya no la encuentran en México,
¿Usted qué mensaje les da como candidato que quiere llegar a la presidencia de México? Lo está escuchando mucha gente que trabaja de sol a sol, que lo hace de lunes a sábado muchas veces, si no es que de lunes a domingo, y que quieren, pero no pueden estar en México. Yo lo que les diría es que se involucren y que participen. Lo que usted menciona de la diferencia entre un nivel de vida de Estados Unidos y un nivel de vida de México, estoy totalmente de acuerdo que hay una diferencia. Pero en este momento, el embate comunista, el embate castrochavista y el embate de los populistas es tan grande que puede hacer que esa situación cambie tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, yo lo que les diría es, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si no reaccionamos en este momento y si no sumamos la voz, eh, vamos a sufrir las consecuencias de ambos lados. Estamos viendo cómo Rusia y China están desesperados por someter al régimen capitalista, y si lo dejamos, pues vamos a acabar como un planeta comunista, y no creo que eso sea lo mejor para todos, porque si eso llegara a suceder, estaríamos sumidos en regímenes autoritarios. Y sin un contrapeso, olvídense, los gobiernos van a ser más poderosos que cualquier tamaño de población. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico y es ahora cuando debemos levantar la voz y decir qué es lo que queremos como ciudadanos. Sí, ingeniero Rangel, y aquí en este programa lo transmitimos también hace algunas semanas. Nicaragua se ha convertido en una base de operaciones de los rusos que ya quieren invadir México. Es inminente. Ayer presenté unos mensajes que me mandaron miembros del ejército mexicano que decían que básicamente pues han encontrado casas de seguridad en manos de gente terrorista. Déjeme ver si le puedo rescatar la gráfica. Y la principal preocupación es que este aspecto de la seguridad en México no ha sido resuelto. López Obrador tiene descuidada la frontera sur y la frontera norte porque las quiere utilizar como arma política contra Washington. ¿Qué haría usted en materia de inmigración? Bueno, primero, propiciar las condiciones para que la gente en México realmente encuentre oportunidades que les permita vivir en México. Y lo que buscaría sería colaboración internacional para lograr un objetivo similar más allá de nuestras fronteras. Lo primero tiene que ser local. ¿Qué es lo que podemos hacer para que la gente se quede aquí en México? Pueda encontrar oportunidades. Y como lo marca la Agenda 2030 de la ONU, es fortalecer alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. Y lo ideal sería que eso vaya permeando hacia el sur, hacia países centroamericanos y ojalá más allá. Lo primero es atender lo local y buscar alianzas para atender problemas similares más allá de las fronteras. Ahora hay vientos de guerra en el mundo. Los chinos mandaron sus ejércitos al mar de China a rodear y sitiar a Taiwán, que lo consideran territorio chino. Putin, ya no se diga más, ha destrozado a su vecino, que era una república socialista soviética, Ucrania, y esto representa una gran amenaza para la Unión Europea. México se pronuncia a favor de Vladimir Putin en boca de López Obrador y en boca del canciller Marcelo Ebrard. Y eso tiene muy incómoda la política regional. Usted como candidato, ¿qué enfoque le daría a esta polémica? El enfoque de México debe ser aliarnos con Estados Unidos para defender nuestras economías. Ese es el primer paso. Y replegar los embates comunistas. ¿De qué manera, ingeniero Rangel?
Bueno, primero, con la tecnología, tenemos que buscar que México sea un líder tecnológico con las tendencias tecnológicas, buscar que aquí se desarrolle tecnología y Ingeniero, hacer es ser un país. Sí, ¿sí ahí el, me escucha? sí, pero de repente lo perdí. Me repite el último minuto de conversación, perdí su audio. Sí, bueno, le comentaba que México no tiene una historia de intervención bélica en otros países. Lo que sí podemos hacer es ser un vecino solidario con los Estados Unidos y aprovechar esa relación y esa cercanía para convertirnos en un líder tecnológico. Ahí discúlpeme que interrumpa, pero analizando la historia, México sí tuvo una intervención bélica. Antonio López de Santana fue a Texas a tratar de evitar que Texas fuera a convertirse en república, porque los tejanos estaban cansados del centralismo y el abuso de Antonio López de Santana. Y el presidente Houston fue cuando intervino y ya existe toda esa historia. Y como dijo la famosa actriz Eva Longoria, casada con un alto ejecutivo de Televisa, Pepe Bastón, a muchos tejanos no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros, refiriéndose en términos de que México perdió casi la mitad de su territorio por la negligencia de un gobierno centralista, el abuso y la corrupción. ¿Cree que esto vuelva a suceder con López Obrador, ahora que se ha hablado tanto de decir, bueno, estamos hartos de su corrupción? Bueno, quizás no fui muy específico. Yo me refería al México contemporáneo. Ah, El México disculpen. de Santana, pues sí, fue muchísimo antes, pero del México contemporáneo no tenemos esa vocación. Ahora, ¿cree usted que ese hartazgo que vivieron los tejanos en la antigüedad esté pasando en los estados del norte de México? Seguramente lo van a utilizar como bandera política, la bandera del imperialismo y la bandera por recuperar territorios perdidos, quizás lo tomen como una bandera política, pero realmente no creo que haya eh, un... No nos conviene ni a México ni a Estados Unidos estar iniciando una disputa por algo que ya es una realidad distinta. Pero, por ejemplo, usted como candidato va a un acto de campaña en un estado del norte de México, llámese Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Norte, Sur, etcétera. ¿Qué les ofrece para que sigan integrados al México moderno? Bueno, tenemos actividades económicas muy importantes en el norte, en Baja California, lo que es actividad relacionada con el sector aeronáutico, Monterrey con tecnologías, es una economía de las más fuertes del país, Coahuila con producción de tecnología, con agroindustria, para que todos estos estados estén motivados a, a seguir siendo parte de México, pues mi propuesta es que una división de ese tamaño no va a ser fácil, no sería fácil y alguien va a salir dañado y no sabemos si el resultado sea el que busque. Entonces yo creo que lo mejor es mantenernos unidos como mexicanos, todo ese mosaico de colores, de ideologías que representa México. Mi propuesta es mantenerlo unido para progresar juntos y aprovechar el entorno socioeconómico, el geopolítico, porque de esa manera creo que tenemos más posibilidades de salir adelante a largo plazo. Ahora, ingeniero Rangel, algo que yo he observado mucho y usted lo vio en Venezuela, la gente con cierta educación, usted lo mencionó hace unos minutos,
que entiende el inglés, tiene una profesión, pues prefieren autoexiliarse, venirse a Estados Unidos. No fue mi caso fue profesional, una oferta de trabajo que me salió y ya me quedé, me procesaron mi visa y todo. Pero ante la desesperación, mucha gente, tanto de pocos recursos, atraviesa la frontera de manera indocumentada, como gente con recursos lo hacen de manera documentada. Tenemos la frontera, una de las más grandes del mundo, y eso sí, es la más cruzada, tanto de manera documentada como indocumentada, que es la frontera México-Estados Unidos. Y como lo dijo Carlos Fuentes, mi maestro, en una editorial, que México tenía en esa frontera una cicatriz que sangraba a muerte todos los días, todas las noches. ¿De qué manera? Porque mucha gente cree en Estados Unidos, de acuerdo a editoriales del Wall Street Journal, que si se controla de manera legal el flujo fronterizo, México y Estados Unidos reducen tremendamente el índice de tráfico de drogas, trata, etcétera, los problemas que a diario se mencionan. Nos quedan 5 minutos. Por favor, háblenos sobre sus puntos de vista referentes a este aspecto. Ok, si me permite, voy a hacer una analogía entre los problemas que estamos viendo relacionados con la sequía. Aquí en Nuevo León estamos viendo dos presas importantes que suministran agua a Monterrey y que están secas. La analogía que me permito hacer es de esa situación del abasto del agua, de la disponibilidad del agua, versus el buscar en qué país podría un ciudadano estar mejor. ¿A qué me refiero? Aquí en México tenemos migrantes que vienen de Venezuela. Llegaron a México huyendo del régimen chavista. Y ahora que están en México, algunos de ellos, y quizás muchos mexicanos, están pensando viajar o migrar a Estados Unidos, Canadá o alguna otra economía desarrollada, porque ya ven en riesgo su futuro. Entonces, es como que ese espacio se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Imaginemos que si ya migraron todos aquellos que pudieron hacerlo de Venezuela y están en México y en muchas otras partes del mundo, ahora van a tener que buscar hacia Estados Unidos, hacia Canadá o alguna otra economía desarrollada. Y cuando estos embates castrochavistas lleguen a esos otros países, ¿hacia dónde se van a ir? Mi propuesta es que, y es lo que estoy haciendo, mientras esté en nuestras manos, defendamos lo que tenemos, porque creo que se va a ir reduciendo los espacios, los posibles espacios a donde pudiéramos llegar. Sí hay opciones, hay mucha gente que se podrá ir porque está preparada, tiene la opción, pero esos espacios se van a ir reduciendo. Y yo pues estoy dispuesto a levantar la voz de manera pacífica por mi país. Y los invito a que hagan lo mismo por su país, en este caso por México. Gracias, ingeniero Rangel. Ha sido muy motivante para mí que mi audiencia se tome el tiempo de decirme, Frank, hay una persona que ha tenido el valor de enfrentar como candidato a la presente dictadura, pero no le puedo llamar de otra manera, alguien que por decreto quiere cambiar la situación actual del ejército sin respetar la normatividad jurídica de un Estado de Derecho, y que tiene de manera permanente al ejército en las calles haciendo misiones hasta de albañiles. Pues creo que eso está proporcionalmente desbalanceado, ingeniero Rangel. ¿Algo más que desee agregar al respecto? Porque no nos quedó claro sobre qué le diría al presidente López Obrador si lo tuviera enfrente de usted en un debate. Usted personalmente, ingeniero Rangel, con experiencia viviendo lo que pasó en Venezuela, como mexicano, como profesionista, ¿qué le diría? Claro y directo. Bueno, para empezar, él no puede ser candidato porque la ley de México no permite que un presidente se reelija. Exacto.
se lo diría a los representantes del régimen del presidente que nosotros como oposición tenemos propuestas que pueden ayudar a la gente a progresar y evitar las dádivas y buscar lo que no se ha hablado en otros foros, que este país tiene la oportunidad de ser un líder económico, un líder tecnológico y que va a hacer modificaciones al régimen capitalista para que tengamos un nuevo capitalismo que funcione para las mayorías, que el capital trabaje para la gente y no la gente para el capital. Exacto, pero dentro de una forma proporcional, sin abusos, sin excesos. Claro. Que usted como profesionista tiene otra visión de lo que queremos en México, porque usted ya trabajó toda su vida. ¿Quién de los políticos actuales ha trabajado toda su vida para llegar a ser rico sin necesidad de ensuciarse las manos robando en el gobierno? ¿Conoce algo? Yo les hago una invitación, los que quieran trabajar y los que realmente, si todavía tengan algún propósito de trabajar por su país, los invito a que trabajemos juntos. Es la última oportunidad que tienen los partidos políticos y los políticos profesionales. Es el último chance. La gente no tiene la paciencia como para estar esperando otra vez otra ronda de promesas incumplidas, promesas rotas. La gente no tiene ya humor para estar escuchando eso. Lo que la gente quiere ver son resultados. Lo que la gente quiere ver es maneras de salir adelante y de progresar. Eso es un sentir común. No hay otra manera de describirlo. Entonces, para los políticos es el último chance que tienen. Pero discúlpeme, antes de cerrar, yo solamente quisiera dejar mi punto de vista. Yo no veo políticos profesionales, yo no veo oposición. Yo a usted sí lo veo como un líder opositor, independiente. Pero si usted espera que algún partido lo apoye, creo que no tendría ninguna, de mi punto de vista independiente, no tendría ninguna motivación. Esperar a que los partidos ya corroídos por la corrupción y por todos los problemas vengan a querer usar su imagen de buen profesionista para nuevamente alimentar ellos toda esa maraña de problemas y de situaciones y de argucias que usan para robar a los mexicanos. Yo creo más en usted como persona que en cualquiera de los políticos actuales y que cualquiera de los partidos. Se lo digo honestamente y discúlpeme. Está bien, estoy de acuerdo con su punto de vista, solamente le comento lo siguiente. Dentro de lo que estoy estudiando para completar los últimos tramos de mi libro, encontré una referencia que se llama ¿Por qué las sociedades toman decisiones incorrectas? Y eso es lo que estamos en riesgo de cometer, una decisión como sociedad incorrecta. Y básicamente la razón es por el conflicto de intereses. Entonces, y por la falta de liderazgo. Así es, bueno, pues yo doy un primer paso, invito a los políticos y a los partidos políticos de oposición para que nos pongamos de acuerdo en un proyecto en el que resuelvamos los conflictos de intereses para que este país pueda corregir el rumbo. Pero discúlpeme, ¿a quién puede invitar a un Alito Moreno que está señalado por todas partes? Bueno, si no lo hacen, ellos están en riesgo de que la gente deje de votar por ellos y en 2 o 3 elecciones más se queden en la extinción. A un Damián Cepeda que de repente da la cara cuando le conviene y cuando no la esconde como las avestruces. Esa es la posición que tenemos. Y lo que yo sugiero es que busquemos las coincidencias y que resuelvamos los conflictos de intereses para que fortalezcamos la oposición que le pueda hacer frente a la elección del 24. Ahora, ¿usted cree? Porque cuando uno analiza la postura de enfrentar al sistema político mexicano, que no es más que la complejidad de todo lo que hemos ido viviendo, arrastrando como una bola de nieve llena de problemas,
¿Usted cree que todavía los partidos son esenciales para que usted pueda hacer su campaña? ¿Por qué no mejor se acerca al pueblo y dígale, señor pueblo de México, apóyenme, no necesitamos a los partidos? Yo estoy hablando ahorita con la gente para... ¿Cómo no? Nos están escuchando primero, más de 2 millones de mexicanos. Primero, hacer la propuesta de proyecto, y segundo, el sistema de partidos es el que tenemos actualmente. Si queremos hacer cambios en las leyes para beneficiar, para lograr ese capitalismo que funcione para las mayorías, tenemos que hacer cambios en las leyes. Yo no soy político, yo no soy hacedor de políticas. Tenemos que buscar apoyarnos en el sistema actual porque no tenemos otro, ese es el que tenemos. Queremos hacer cambios, tenemos que empezar primero por convencernos de qué es lo que queremos lograr como país y hacer los cambios paulatinos, porque si quisiéramos hacerlo de otra manera, tendría que ser de una manera fuera del margen de la ley, cosa que no estoy buscando. Yo lo que busco es que lo hagamos dentro del marco de la ley, con el apoyo de la gente, y que los políticos se alineen a lo que la gente está buscando. Que eso es el clamor que hemos tenido desde que empezó a haber alternancia. Pero discúlpeme, discrepo un poco con usted en el sentido de que los políticos puedan participar y realinearse, porque el sistema está podrido, está corrupto, y aunque todos conozcan la ley electoral, no se respeta y no hay democracia en México. Se han visto muchas situaciones, se han visto infinidad de políticos que prometen política moderna como Salinas de Gortari y que por allí lo empieza a alabar un grupo de gentes, pero el pueblo de México quedó cansado del salinismo, del foxismo, de peñanietismo y de todos, básicamente, mucho más del actual obradorismo. La gente ha actuado con votos de castigo y eso va a ir creciendo. Ha habido ya partidos que dejaron de existir y puede haber más porque la gente va a seguir dejando de votar por ellos. Por eso digo que es el último chance que tienen los partidos políticos. Cuando usted ha votado ya por último, ¿por qué partido ha votado y por qué candidato? La mayoría de las veces voté por el PAN porque siempre me ha parecido un partido con mejores propuestas, pero curiosamente en la última elección voté por López Obrador y me arrepiento brutalmente de haber votado por él. Pero si usted ya traía el antecedente del chavismo viviendo en Venezuela, ¿por qué lo hizo? Porque no se dejaba ver como un chavista. Nos engañó. Qué lástima. ¿Nos promete darnos otra entrevista cuando publique su libro? Claro que sí, por supuesto. Gracias, ingeniero Rangel. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero seguiremos en contacto y le agradezco a las personas de mi audiencia que ayudaron y facilitaron esta gran entrevista. Charlas de la Noche está abierto a todas las opiniones honestas y justas. Gracias por encauzar su candidatura, ingeniero Rangel. Muchas gracias. Gracias a su auditorio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches y que Dios bendiga a México, a Estados Unidos y a todos los mexicanos desperdigados en 27 países. Buenas noches. Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.